hermano, adelante. Amén. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos concedes, poder estar reunidos a través de esta sala y poder Sí, señor. aprender cada día de la escritura, de la historia, de todo lo concerniente a tu obra. Usa la vida de mi hermano, quien va a exponer Sí, este señor. tema tan importante, esa palabra de sabiduría, esa palabra de ciencia, y que todo lo que se vaya a realizar, todo lo que se vaya a ver en este momento sea de mucha bendición para todos los oyentes. En el nombre de Jesús, amén. Amén, amén. Muchísimas gracias, hermano, por esa oración y que así sea. Muy bien, pues bienvenidos sean todos ya los que están conectados por acá. Muchas gracias por tomar el tiempo y el espacio para poder conversar en este tema tan importante como oraba nuestro hermano. Y me presento brevemente, mi nombre es Rafael Riveros, tengo el privilegio de servir como profesor y director académico en el Instituto Teología para la Vida, escribo algunos artículos y enseño, claro, en nuestra iglesia también y en la predicación. Nuestra iglesia se llama Cordero de Dios, que se encuentra en Coyoacán, Ciudad de México. Estoy casado con Adri, casi ya 4 años de estar casado con esta mujer tan hermosa. Y bueno, pues nada, hermanos, comencemos. Catolicidad en Hermann Bavinck. El día de hoy no nos vamos a detener a hablar sobre los datos biográficos de Hermann Bavinck, cosa que haremos en 2 días. El día jueves conversaremos con el doctor Israel Guerrero en torno a la vida y a la obra de Hermann Bavinck. Así que el día de hoy vamos a estar hablando un poco de su teología, especialmente en lo que se refiere a la catolicidad de la iglesia. Pero antes de que podamos ir a este tema tan importante, quisiera que conversáramos en grupos. ¿Cuáles son los detonantes, los principales problemas de la falta de unidad en la iglesia? Y quiero que pienses en tu iglesia en este sentido de tu comunidad, de tu ciudad, de tu colonia. ¿Cuáles son las principales causas de la división de la iglesia? Y estoy hablando, desde luego, iglesias cristianas, no iglesias unicitarias o que incluso se hacen llamar cristianos. No estoy hablando de mormones ni testigos de Jehová. Estoy hablando de iglesias verdaderas. ¿Cuáles son los principales detonantes, causas de divisiones? Así que voy a darles unos momentos, voy a poner la principal. Muy bien, hermanos, pues ya debatieron, ya se pelearon ahí en sus grupos. Pero el primer grupo estaba compuesto de Ebony, de Kevin, de Rocío, Anthony, bueno, el hermano Uriel salió un poco por su internet, y Antonio Ruiz. Cuéntenos, hermanos, cuáles detectaron de este grupo, qué detectaron de cuáles son los detonantes de la división de la iglesia el día de hoy Hola, en sus maestro, ¿cómo localidades. está? Buenas tardes. Hola, Es, Ebony, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Sí, quizás Eso. nuestro grupo tuvo esta complicación de que sí están en el trabajo algunos de nuestros hermanos y no pudieron abrir el micrófono, pero bueno, les compartía algo que considero es un detonante, pero es interesante cómo per se la situación no es algo malo. Y hablaba acerca de la defensa de una tradición, entiéndase mi denominación, podría generar, pues lejos de unidad, alguna especie de división, ¿no? Les comentaba Mm. acerca de un hermano en Chile, que creo que lo conoce usted, maestro, el hermano Calderón, acabo de olvidar su nombre, Francisco. Francisco, Sí, claro. Él, Pancho. sí, Pancho, alguna vez nos Sí, decía, ¿no? Que lo invitaron a la celebración de los ciento y tanto años de una denominación en su país y que el Señor lo confrontaba con la palabra, ¿no? Y él se sentía un poco, pues, agobiado al pensar que quizás no pudimos hacer lo que el Señor dijo, ¿no? Ser sí, uno, sino que celebramos incluso de alguna manera la división. Sé que suena muy fuerte lo que dijo, incluso hasta un poco radical sí. y por eso es que mencionaba que quizás no necesariamente es malo defender una tradición. De hecho, personalmente creo que es muy bueno hacerlo, pero cuando Ujú. ya raya en la división, vaya, en el creer que un grupo es mejor que otro, creo que ya hay un alto riesgo. Lo que les comentaba a los hermanos en la sesión de grupos. Ok, muchas gracias, Pastor Evany. Entonces, Gracias. la idea es defender un punto de vista o defender nuestra tradición, que es buena, pero de una manera exagerada, de una manera idolátrica, casi casi, ¿no?
Muchas gracias, Pastor Evan. Y vamos con la sala 2 donde estaba Isaya, José Oscar y Manuel López. Hermanos, ¿qué detonantes vieron en esta falta de unidad? Bueno, principalmente voy a participar yo. Sí, Isaya, Principalmente adelante. aquí vimos dos puntos. Primeramente, hoy en día también se ha infiltrado mucho lo que es la falsa enseñanza en las iglesias de los falsos maestros. Y Sí, esto ha creado mucho daño, ¿verdad? Y esto ha dividido a pequeños sectores que a veces cierto. tienen que ir a consagrarse, por ejemplo, formalizar sectas, y todo esto ha hecho mucho daño a la iglesia. Entonces, Sí. por eso hoy en día yo podía hablar de la falta de confianza entre los hermanos también, ¿no? Porque a veces Mm, por tantas cosas que se han visto, sí. ya no existe la falta de confianza de, oye, yo no puedo aceptar tan fácilmente lo que crees. Y el segundo parte, Mm, yo lo denominaría como egoísmo. ¿Por qué? Porque digo yo mm, esto. Es, por ejemplo, yo me congrego en una iglesia bautista, ¿no? Y a veces, como bautista, y ha pasado estos casos, ¿no? Que a veces hay personas que creen que su ideología o su pensamiento acerca del evangelio es mucho mejor que de otros hermanos y no quieren compartir esto. Entonces, se creen que ellos conocen más la Quítate los verdad audífonos. que los otros hermanos. No, casi no te Y, escucho. y eso, en vez de crear unidad, ha creado mucho daño por la falta de amor, de compasión y de gracia, y ha crecido mucho la falta de que yo soy mejor que tú, yo sé más que tú, o por ejemplo mi teología, ¿no? Mi teología es mejor que la tuya y eso ha hecho mucho daño. Y eso es lo que quería mm. compartir. Ok, muchas gracias. Isaya. Es muy interesante. Incluso esta falta de confianza muchas veces se debe a que ha habido ocasiones en las cuales se ha hecho una especie de robo de ovejas de una iglesia a otra, y como hemos visto esto en algunas iglesias, probablemente eso también causa desconfianza o el abuso de la autoridad, por ejemplo. Es algo muy interesante esto, Isaí, todo lo que mencionas es muy importante. Ya lo voy anotando por acá para comentar un momento más. Muchas gracias, hermanos. Vamos al equipo número 3 donde estaba Teología Sencilla, Cristian. Estaba Débora, Josué Villa, Melvin Palma, Orlando, hermanos. ¿Qué opinan sobre esto? ¿Cuáles detonantes vieron? Voy a opinar rapidito, porque ya después va a salir Claro, a trabajar. claro, hermano. Vimos, pero vimos varios aspectos, como por ejemplo temas doctrinales, y haciendo un poco, ampliando un poco lo que dijo el hermano anterior, la diferencia en la convicción de fundamentos bíblicos. Entonces, pasar doctrina secundaria primera y querer imponerla es una causa de división tremenda. Segundo son y para avanzar rápido son las relaciones, de repente relaciones pecaminosas o pecados no tratados en la congregación causa este tipo de diferencia, de división, ¿verdad? La falta de perdón, de amargura dentro de los miembros también es un atenuante fuerte de las divisiones dentro de la iglesia local, ¿cierto? El orgullo, el control, y una hermana Débora, por ejemplo. Por ahí se nos fue, ¿verdad, Cristian? Cristian, creo Escuchamos que rápidamente. te fuiste un poquito. Ya regresaste. Sí, ya. ¿Ya nos escuchas? ¿Ya? Sí, Perdón, sí. Y Cristian, se te trabó. ¿Puedes repetir lo último, por favor? el último punto está relacionado con las relaciones pecaminosas, ¿verdad? Los conflictos no tratados con la escritura, generalmente la falta de perdón y amargura causan esta división y choque dentro de la iglesia local. Sí, sí. Muy bien. Muchas gracias, Era que Cristian. ponían líderes debajo que eran más. Perdón, Cristian, es que te trabaste y pensé que habías terminado. Perdóname, Cristian. Y el último era este, con este término, es que hay líderes neófitos y hay seguidores, membresía con conocimiento teológico y causa ese arroz también dentro de la congregación. Mm, claro, claro, está muy interesante también. Sucede en la Ciudad de México igualmente. Muchas gracias, Cristian, por su participación. Y vamos por la sala última, sala 4 donde estaba Andy Junior, Mariana, Ranferi, Josué Canché. Hermanos, ¿qué hablaron sobre este tema? Y mientras Eh, participan, adelante, adelante. Perdón, hermano. Platicando ahí con los hermanos acerca
de la razón o de tratar de entender la razón del por qué la división, la separación o el pleito entre iglesias. Y creemos que hay por lo menos dos distintivos. Uno, em, las doctrinas, la diferencia de doctrinas Ujú. y no tanto la diferencia de doctrinas, sino elevar doctrinas de segundo y tercer orden a dogma, hablando precisamente de teología dogmática de Hermann Bavinck. Creer que las doctrinas de segundo orden, decía un hermano por ahí, el maquillaje, la vestimenta, son necesarios para la salvación. Entonces, creo que elevar esas doctrinas secundarias a primer orden es algo que afecta y divide mucho a la iglesia. Y la segunda, la falta de, tal vez, de preparación de algunos pastores que se desconectan de la historia de la iglesia, del pasado de la iglesia, y hay muchas iglesias, sobre todo yo soy pentecostal, así que puedo hacer una crítica desde el pentecostalismo hacia el pentecostalismo. Yo creo que sobre todo en las iglesias pentecostales la falta de preparación conlleva a que algunos pastores crean que la iglesia nace cuando nace su denominación o Mm. nace cuando el pastor que me evangelizó a mí creyó en Cristo y ahí nace la iglesia y se desconecta por completo de la historia, de la dogmática que la iglesia trae, de los concilios, no digamos de los padres apostólicos y apologetas, porque entonces somos católicos romanos. Entonces creo que esas dos cosas, elevar las doctrinas de segundo orden a primero y el desconectarse de la historia de la iglesia y la falta de conocimiento doctrinal. Tanto que un hermano decía, vemos que algunos grandes teólogos fueron amigos, aunque eran de iglesia distinta, tenían diferentes doctrinas, pero la doctrina básica y fundamental había unidad y en la secundaria, libertad, que la frase ya sabemos quién la dijo, ¿verdad? Así es. Muchas gracias, Renfer. Qué buen comentario que enuncias. Y es muy interesante también, y me gustó mucho que dijeras, yo soy pentecostal. Porque, fíjense, hermanos, ahorita acabo de poner una votación en pantalla. Los que no lo han visto pueden voltear a verla. Y la pregunta es, ¿de qué denominación eres? Y el 42% es bautista. El 26% es presbiteriano, el 16% es pentecostal, no hay ningún metodista, anglicano y se me olvidó poner ahí luterano, disculpen si hay algún luterano entre nosotros, o no me identifico con ninguna denominación. Hay hermanos que nuevamente tienen como lema no pertenezco a ninguna denominación. Ok, miren, es muy interesante este mix, digamos, de cristianos presentes en este día, ¿no? ¿Y por qué podemos estar aquí? El asunto, hermanos, es que esto no lo podemos ver en nuestras iglesias, no lo podemos ver en nuestra ciudad, esto no lo vemos lamentablemente en nuestra localidad. Y como dijo Ranferi, pasamos la vida peleándonos con otros hermanos por doctrinas que no es que no sean importantes, pero no son las doctrinas centrales. Y yo les quiero preguntar a los hermanos que están presentes en este lugar, ¿cuáles son las doctrinas centrales de nuestra fe? ¿Es la forma de bautismo? ¿Es la manera en que hacemos nuestra liturgia en la iglesia? Si cantamos himnos, si cantamos música contemporánea o si cantamos solo salmos. ¿O cuáles son las doctrinas centrales que unen a todos los creyentes? ¿Cuáles serán, hermanos? Los leo en los comentarios. Pueden abrir su micrófono. Adelante, Isai. Bueno, una de las doctrinas esenciales, algo que no se puede negar, es la deidad de Cristo. Que no se puede, de ninguna manera puedes negar la deidad de Cristo como Dios. Ok. Otro tema que se ha vuelto muy controversial hoy en día es sobre el tema de la Trinidad y los unicitarios y todo ese tema, temas que no se pueden negar. Y otro tema de mucha importancia es sobre, algunos han tratado este tema, yo lo he escuchado este tema, que la Biblia, la, ¿cómo se dice esta expresión? La inerrancia bíblica, Ok. que la Biblia es 100% mente palabra de Dios, que todo lo que dice la Biblia es Dios hablando, que no hay nada de un pensamiento humano y que no hay contradicción y que es que hay una expresión, se me fue, pero la Ok. Biblia es auténtica, lo que es lo que iba a decir. Ok, a lo mejor puedes hablar de la veracidad de la Biblia, incluso de la infabilidad, ¿no? Si la infabilidad es parcial o plenaria. Eso es muy importante porque si la Biblia es infalible solamente en algunas partes y en otras no,
La pregunta es quién decide cuál es la revelación infalible y cuál no es, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Isaiah. Aquí en los comentarios ponen doctrinas cristológicas y trinitarias, dice Ranferi, sola escritura, Adriel. Muy bien. Bueno, aquí vamos a ver, por ejemplo, que en diferentes tradiciones no han tenido la misma visión sobre las escrituras, pero en un sentido las iglesias evangélicas desde la Reforma tienen como suprema autoridad no a la tradición y a la escritura, sino que la tradición está por debajo de la palabra y es la palabra la única guía infalible. La Trinidad, dice Débora. Por ahí Ana Karina la sacaron de los grupos, yo creo. No puedo estar en ninguna sala, pero nos quiere dar su opinión. Adelante, Ana. Y con esto vamos a la exposición. Adelante, Ana. Hola, muy buenas noches con Muy buenas todos. noches. Sí, bueno, referente a la primera pregunta, ¿no? Y un poco también para dar mi respuesta, primero pues veo mi iglesia local, ¿no? Mm, Para poder un poco más ejemplificar, ¿no? Sé que hace muchos años, justo este año en julio, mi iglesia local cumple 40 años, pero wow. sé que hace 20 años aproximadamente, pues un grupo de líderes principales se retiró de la iglesia, ¿no? Por diferentes motivos, pero actualmente no he visto ningún quiebre como que de ruptura o salida, ¿no? De un grupo masivo. Sin embargo, sí he podido ver que en estos últimos años, aproximadamente desde la pandemia en adelante, también creo que porque a través de la difusión de las redes sociales se difunde bastante el tema del mensaje, ya no tan light, ¿no? Acerca del evangelio, sino más sobre, por ejemplo, ¿no? Es lo que yo he visto, ¿no? Antes yo, por ejemplo, tal vez mi consumo de, no sé si hablar de teología o de la palabra de Dios, era más, más neopentecostalismo, ¿no? Porque tal vez en mi iglesia los pastores que traían de otros países eran de esa corte, o por ahí el Evangelio de la Prosperidad. Sin embargo, mis pastores principales nunca nos han enseñado de esa manera, más eran Mm, los invitados. Pero, y ahí para aterrizar la idea, en estos últimos años, con la difusión más tal vez de la palabra, tal vez de pastores más reformados, puritanos, etcétera, también los jóvenes vemos otra forma, ¿no? Que tal vez no nos enseñaron. Y de manera personal, he visto que muchos jóvenes de mi iglesia local se han ido de la iglesia de la cual yo congrego por mm, estas diferencias, ¿no? ok. Y tal vez sí, por esas diferencias. Inclusive yo hace 2 años también dije, yo jamás de verdad nunca había escuchado un pastor Paul Washer. Tal vez cada uno tendrá su diferente, ¿no? Ahora que hablan de las denominaciones y demás, pero para mí era algo nuevo, ¿no? Entonces yo dije, Mm, ¿qué está pasando con lo que yo he crecido, ¿no? He crecido con un fundamento bíblico, con lo que ahora yo me topo, ¿no? Entonces, o pastores tal vez de la comunidad de Grace Community Church, o sea, diferentes, ¿no? Entonces yo no mm. sabía quién era un Calvino, claro, Lutero sí, ¿no? Pero Se dio, se difusores, dio ¿no? cuenta que un Calvino no era un calvo. Ajá, exacto, ¿no? Ok. Entonces, así, entonces como que muchos jóvenes yo también discrepé y en algún momento yo también quise dividirme de mi iglesia por estos motivos. Sin embargo, Mm, entré en una confusión, pero tampoco yo quería ser guiada por las personas que yo veía que predicaban a través de mi celular, sino es que empecé yo también más a profundizar la palabra de Dios y tomé la decisión de quedarme en mi iglesia. ya. Muchos otros hermanos se han ido, jóvenes principalmente. Entonces, creo que muchos de ellos no, tal vez por muchos prejuicios, no se acercaron a nuestras autoridades espirituales para decirle, este es el motivo Claro, por el cual me claro. estoy yendo, pero Sí, muchos sí. Y también creo que es la actitud, cómo uno se retira de una iglesia. Entonces, algunos se fueron, pues, a veces hablando mal de la iglesia, etcétera, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, un poco eso, ¿no? Es ese roce de esto de ahí y también de cómo también un quiebre podría ser cómo uno acepta la visión y la misión de la iglesia local, ¿no? Algunos Ujú. en mi iglesia dicen, no, pero ¿por qué hacemos de esta manera el discipulado? No, pero ¿por qué? O sea, a veces hay esos quiebres y por eso a veces hay unas ciertas rupturas, ¿no? Entonces, eso quería darles mi opinión.
Está muy interesante. Es un tema el que tocas en este momento, Ana, muy, muy, muy controversial, como tú dices, ¿no? Y es un tema que podríamos tratar de una manera, incluso en otra ocasión, hablando de cómo podemos lidiar con las diferencias de nuestra iglesia local, incluso, ¿no? Porque es algo muy, muy típico en los últimos tiempos que al vernos de alguna manera con las diferencias con nuestros líderes y demás, podemos tomar en un sentido, este camino, ¿no? Del exilio, un éxodo, ¿no? Por parte de muchos jóvenes especialmente, que incluso ustedes conocen esta expresión quizá Calvin Stage, cuando estamos en esta etapa calvinista de enjaulados, ¿no? Muchas veces queriendo que todos crean lo mismo que nosotros. Y como somos jóvenes muchas veces en estas doctrinas, pues queremos que todos las entiendan como nosotros y queremos hablar de las doctrinas de la gracia sin gracia, ¿no? Queremos hablar de las doctrinas de la salvación, especialmente hablando, por ejemplo, del tulip, ¿no? Como le conocemos, pensando que esa es la teología reformada a grandes rasgos, cuando es un solo aspecto. Y es más, podemos ver a la tradición reformada y no toda la tradición reformada están de acuerdo en todos los puntos, incluso, ¿no? Del orden de la salvación, entre otras cosas. Y eso es algo muy interesante, Ana. Me has dado una idea para hacer otro webinar sobre esto, ¿no? Sobre las diferencias en nuestra iglesia y cómo poder tratar esto, porque es muy interesante. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque cuando hablemos de la catolicidad nos vamos a dar cuenta que realmente nuestras diferencias y la falta de unidad, lamentablemente, es porque no conocemos lo que nos une, lo que nos mantiene dentro de la tradición de toda la iglesia de todos los tiempos. Y es por eso que el día de hoy vamos a ver el tema de la catolicidad. Yo sé que fue una larga introducción, pero me gustó escucharlos, me gustó que ustedes pudieran conocerse, pero también conocer sus puntos de vista. Fíjense lo que dice Pablo a los Efesios. Yo pues, después de haber explicado quiénes son en Cristo, dice, yo pues, Pablo, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad, mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por perseverar Pequeño, la unidad del para que la Espíritu en escuches si el quieres. vínculo de la paz. Mis hermanos, no sé si alguien tiene un micrófono abierto, lo puede apagar, por favor. Sí. Continúa diciendo, hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Así también ustedes fueron llamados a una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Quiero que noten estas palabras subrayadas. La palabra unidad. Pablo llama a la iglesia de Éfeso, que probablemente esté compuesta de gentiles, pero también de judíos, que sean una sola iglesia. De hecho, ha tratado el tema también de cómo Cristo ha derribado el muro que nos separaba de dos pueblos, gentiles y judíos. Ahora somos un solo pueblo en Cristo Jesús. Dios no tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Dios tiene un pueblo de salvos por su gracia, que es ambos, de alguna manera, aunque pertenezcan a diferentes, digamos, nacionalidades, son un solo pueblo. Cristo tiene una sola novia. Por eso Pablo dice, preserven la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Por qué? Porque tenemos una sola esperanza. Tenemos un solo Señor, tenemos una sola fe. No, es que yo soy bautista, es que yo soy presbiteriano. Sí, esa es tu denominación, pero la fe, tú no eres de alguna manera poseedor exclusivo de esa fe. Esta fe tiene incluso diferentes formas y denominaciones, como ya hemos dicho en un momento, ¿no? Hace un momento. Tenemos un solo Dios y un solo Padre. Lo que Pablo dice es básicamente busquen la unidad en medio de sus diferencias. Porque no se trata de un nombre denominacional, se trata de una sola fe, de un solo Señor. Y es por eso que toma aquí la relevancia el término catolicidad. ¿Qué significa este término? Y voy a analizar junto con ustedes un escrito que no tenemos en español por el momento, pero se llama La catolicidad del cristianismo de la iglesia de Herman Bavinck.
Es un ensayo bastante extenso, pero realmente muy oportuno para nuestros días. Ahora, déjenme aportar aquí algo que va a salir en Coalición por el Evangelio en unas semanas más, en un artículo que he escrito para esta página, donde explico este término, pero voy a grandes rasgos a explicarlo. El término católico viene del griego católicos, que significa universal, y hace referencia a la iglesia de todos los tiempos, de todos los lugares, que han abrazado el único y verdadero evangelio. Hubo un hombre llamado Vicente de Lerins que dijo que la fe católica es esa fe que ha sido creída en todas partes, siempre y por todos. Fíjense, el término catolicidad hace referencia a la fe que ha sido creída en todas partes, siempre y por todos. En otras palabras, hay un solo evangelio, ese evangelio que ha sido creído en todas partes, ya sea en Asia Menor, ya sea en Occidente, Oriente, en cualquier lado que se ha abrazado el evangelio, podemos decir que esa es la fe universal de toda la iglesia. Claro que el término católico ya tiene una connotación negativa para nosotros, los hispanoparlantes. ¿Por qué? Porque inmediatamente pensamos en la iglesia romana. Pero no, el término católico no es un término exclusivo de la iglesia romana, sino que es un término que hace referencia al evangelio que ha sido creído en todas partes, que ha sido creído siempre desde Jesucristo y por todos los verdaderos cristianos, la iglesia del Señor. Juan Calvino, por ejemplo, define a la iglesia católica como la asamblea de todos los santos, la cual extendida por todo el mundo está dispersa en todo tiempo, unida sin embargo por una sola doctrina de Cristo, y que por su solo espíritu guarda y observa la unión de la fe, junto con la concordia y caridad fraterna. ¿Por qué es importante estas palabras, esta frase o esta definición de Juan Calvino? Porque Juan Calvino le está escribiendo a Sadoleto, que fue un cardenal católico romano que estaba tratando de que Ginebra, esta ciudad que fue de tradición reformada, volviera al catolicismo romano o al papismo, ¿no? Pero en este caso, Juan Calvino le escribe a Sadoleto y le dice, nosotros, los reformadores, somos más católicos que ustedes. Estamos más de acuerdo con la iglesia de todos los tiempos. Ustedes han añadido doctrinas que son extrañas al Evangelio, como cuáles, lo habló el doctor Andrés Mesmer en la conversación pasada, las indulgencias, la penitencia con este mérito, incluso nuestra justificación, entre otras doctrinas como el purgatorio, que fueron extrañas a los primeros cristianos. Por ejemplo, la veneración de íconos e imágenes. Los íconos son venerados por la Iglesia Ortodoxa, las imágenes por la Iglesia Romana. No hay indicio alguno de veneración, ni siquiera de reverencia a los íconos en los primeros siglos de la Iglesia. No hay veneración. Claro que sí, hay representaciones de un pastor cargando una oveja, pero nunca hay veneración. De hecho, los primeros padres de la Iglesia, como Tertuliano, en un sentido prohibieron, hicieron de alguna manera defensa de no pintar, de no graficar, de no ilustrar a Dios, porque ¿quién puede ilustrar a Dios? Ciertamente hay imágenes de Jesús retratándolo, pero no de Dios Padre, porque nadie ha visto a Dios Padre. Solamente el Hijo lo ha dado a conocer. Ahora, las imágenes que tenemos de Cristo no fueron adoradas ni veneradas. Entonces, todas estas doctrinas que han sido añadidas, en este caso a la iglesia romana y alguna parte a la iglesia ortodoxa, dice Juan Calvino, ustedes realmente a los romanistas les dice, se han desviado de la verdadera tradición de la iglesia. Por eso Juan Calvino dice, nosotros somos más católicos que ustedes. La evidencia más temprana de este término católicos se encuentra en una carta de Ignacio de Antioquía del 108. Estamos hablando de unos años después, quizá de la muerte del apóstol Juan, por uno de sus discípulos, Ignacio de Antioquía, que escribía a los cristianos de la iglesia de Esmirna, aquella iglesia que leemos en el libro de Apocalipsis, y les dice lo siguiente. Mientras les exhorta a los cristianos a permanecer unidos a su pastor, a su presbítero o obispo, dice, donde quiera que aparezca el presbítero o el obispo, que también esté la multitud del pueblo, así como donde quiera que esté Jesucristo, allí está la iglesia universal, la iglesia católica, y no se refiere a la iglesia de Roma, porque recuerden que Esmirna no está en Occidente, está en Oriente. Entonces sería un anacronismo decir que el término católico hace referencia a la iglesia romana. ¿Por qué? Porque se aplica este término a toda la iglesia.
no solamente a la sede en Roma, y como veremos por medio de Hermann Bavinck, incluso Roma se ha apartado, e incluso podríamos decir que hablar de la Iglesia Católica Romana es algo incoherente. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la Iglesia de todos los tiempos, en todos los lugares, no solamente en Roma. Entonces, ya por sí, dar un solo lugar a la iglesia, una sola sede, ya estaríamos yendo en contradicción con el significado del término católico o iglesia católica. Fíjense lo que dice Cirilo de Jerusalén y Nemesio de Mesa. Dice, la iglesia entonces se llama católica porque se extiende por todo el mundo, de un extremo al otro de la tierra, y porque nunca deja de enseñar en toda su plenitud todas las doctrinas que los hombres deben conocer, las relativas a las cosas visibles e invisibles en el cielo y en la tierra. Se llama católica también porque se somete a la obediencia religiosa a todo tipo de hombres, gobernantes y gobernados, sabios y simples, porque es un tratamiento y una cura universal para todo tipo de pecado, ya sea perpetrado por el alma o por el cuerpo, y posee en su interior toda forma de virtud que se pueda nombrar, ya sea que se exprese en hechos o en obras o en gracias espirituales de todo tipo. En otras palabras, fíjense lo que dice Cirilo. Básicamente la iglesia, al hablar de iglesia católica, hablamos de la iglesia que está en todas partes. No sé, ustedes hermanos, ustedes escribieron hace un rato en el chat sobre qué lugares vienen de Colombia, de Bolivia, de México, de otras partes. Ustedes son parte de esa iglesia universal, de la iglesia católica de todos los tiempos. Entonces, en primer lugar, quiero dejar claro que el término católico no hace referencia a la iglesia en Roma. Eso ya es contradictorio de por sí. Entonces, cuando hablamos de catolicidad de la iglesia, cuando hablamos del término católico, nos referimos a la iglesia que se extiende por todas las partes y que cree un solo evangelio. Y al parecer el uso de este término se hizo muy popular a mitad del siglo II, principalmente porque había mucha herejía, gnosticismo, ebionismo, docetismo, etcétera, etcétera. Entonces, cuando los cristianos que abrazaban el Evangelio de Jesucristo, de los evangelios y de las cartas paulinas y universales, en este caso hacían referencia a su fe llamándose católicos y para diferenciarse de los herejes. Entonces, nuevamente, ese es un término más antiguo que cuando Roma de alguna manera tomó preeminencia en Occidente. Antes de eso, el término católico ya estaba en uso por los verdaderos cristianos. Y en el símbolo apostólico, la catolicidad de la iglesia se ha vuelto la confesión de toda la cristiandad. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando confesamos las grandes verdades, por ejemplo, del credo apostólico, que muchos de ustedes aprendieron cuando eran de la iglesia de Roma para la confirmación, se lo tuvieron que aprender, ¿no? Su primera comunión. Pero este símbolo apostólico no le pertenece a Roma. Es más antiguo en este sentido que cuando Roma tomó, por así decirlo, el lugar de poder que obtuvo en la época media. Sin embargo, el símbolo apostólico, el credo apostólico, le pertenece a toda la iglesia. Entonces, si tú crees esto, si tú confiesas el credo apostólico, eres mi hermano en Cristo. A ver, vamos a leerlo. Dice, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. ¿Quién dice amén a esto? Si dices amén, eres mi hermano. Y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí vendrá al fin del mundo a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién cree esto? Si crees esto, eres mi hermano. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal Católica, nuevamente, no romana, católica. Creo en la comunión de los santos, vivimos en comunidad, no aisladamente en nuestro cristianismo. Creo en el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Hermano presbiteriano, pentecostal, bautista, metodista, luterano, hermanos libres de Escocia, etcétera, etcétera. Si crees esto, eres mi hermano en Cristo. La pregunta entonces, ¿qué pasa con los unicitarios, por ejemplo, que no creen que Jesús sea Dios? Bueno, son una secta, porque están rechazando
uno de los puntos principales de nuestra fe, que nuestro Señor Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero. Mi pregunta es, ¿de dónde obtengo esta frase, que Jesucristo es Dios verdadero de Dios verdadero? ¿Alguien sabe de dónde estoy tomando esta frase? Concilio de Nicea. Exactamente, Concilio de Nicea. Hemos hablado aquí del credo apostólico, pero también hay diferentes símbolos o credos que la Iglesia ha creído universalmente, como el Concilio de Nicea produjo un credo, un símbolo llamado el credo niceno, que fue expandido, por así decirlo, y no sé si llamarle mejorado, en el Concilio de Constantinopla. Y nuevamente, la palabra concilio ya trae en nuestra mente como esta connotación católico-romana, pero no, hermanos, no nos equivoquemos. Los primeros concilios, por lo menos los primeros 6 concilios, nos pertenecen a toda la iglesia. Me refiero a los concilios universales, que se trató de representar a toda la iglesia occidental, oriental, donde, por ejemplo, el concilio de Nicea 325, concilio de Constantinopla, concilio de Éfeso, concilio de Calcedonia, Constantinopla, segundo, todos estos concilios nos pertenecen a todos los cristianos, no a la iglesia de Roma. Es más, en el concilio de Nicea 325 ni siquiera pudo estar el obispo de Roma. ¿Por qué aún así se llevó a cabo el concilio de Nicea? Porque el obispo de Roma no era el Dios ni el Señor de la iglesia. Era el obispo de Roma, pero no de Oriente, pero no de Antioquía, pero no de Alejandría. Había diferentes pastores y presbíteros en cada localidad. Él no era el señor de la iglesia, ni el gobernador de la iglesia, ni el vicerregente, ni el vicario de Cristo. Esto es una desviación del verdadero evangelio. Entonces, los primeros concilios nos pertenecen también a nosotros. Y todos los verdaderos cristianos deberían confesar el credo niceno constantinopolitano, pero ¿por qué no lo confesamos? Porque eso nos suena demasiado romano, pero no es romano, hermanos. ¿Y saben por qué hay falta de unidad? Porque hemos pasado, como dijo nuestro hermano, recuérdame tu nombre, dijiste que mayormente pasamos las doctrinas secundarias a primer orden. Quitamos la doctrina de la Trinidad, la deidad de Cristo, y ponemos entonces el uso de instrumentos o no en la iglesia. La visión escatológica, sí, premilenarista, sí amilenialista, sí postmilenialista, y entonces pasamos estas doctrinas que son importantes, lo son, pero no están a la par de la doctrina de la Trinidad. ¿Por qué no hay unidad? Porque desconocemos lo que nos une, porque desconocemos aquello que nos da unidad como iglesia cristiana de todos los tiempos. Mis hermanos, ¿hasta aquí se entiende lo que significa el término católico? ¿Hay alguna pregunta, duda o comentario, hermanos? Por aquí tengo algunos comentarios en el chat, los voy a estar leyendo. Ah, muy bien. Sí, es muy lamentable, Juan, que sí, ciertamente hemos tenido una falta de educación teológica en nuestras iglesias muchas veces, y eso es muy lamentable. Eh, Qué bueno, José, que les gustó la dinámica. Sí, sí, hermanos, va a quedar grabada, va a estar editada y posteriormente vamos a poner en las redes sociales. Así es, hermano. Qué buena, Ranferi, qué buen himno pusiste por allá. Muchas gracias. Muy bien. Ranferi, ¿tienes algún comentario, hermano? ¿Alguna pregunta? Adelante. Sí, solamente comentario. Creo que es muy importante el prestar atención en esto porque esa ha sido una de las grandes divisiones del pueblo protestante, evangélico, como queramos llamarle. Precisamente decía desconocer la historia de la iglesia. Cuando en la iglesia donde yo me congrego empecé a predicar acerca de los concilios, acerca de la historia de la iglesia, yo les decía, no, hermano, es que los concilios, los padres de la iglesia, y decían, hermano, usted se está volviendo católico, ¿verdad? Porque es muy católico para ellos este tema. Entonces es muy Sí. importante porque la mayoría del pueblo cristiano protestante desconoce la historia y esto nos lleva a esos errores, hermano. Sí, sí, sí. Es muy interesante esto, Ranferi, porque mira, Ranferi, y tú lo has experimentado quizá, y muchos que están el día de hoy van a querer enseñar esto en sus iglesias. Y tenemos que ser muy cuidadosos también, porque tenemos que entender que lamentablemente desde los púlpitos muchas veces, cuando hablamos de la iglesia de Roma, ¿qué decimos? Los católicos.
Y este término mal usado, mal interpretado y rechazado por los evangélicos se debe mayormente a la ignorancia. Entonces tienes que tener mucho cuidado cuando trates con esto con tus líderes y con la iglesia en general. ¿Por qué? Porque muchos todavía piensan que el término católico hace referencia a la iglesia de Roma. Pero el término católico es más antiguo que la iglesia de Roma como una institución que buscó la preeminencia. Lo del Papa y todo eso es una desviación del Evangelio, es una desviación de la tradición incluso de la iglesia. Los primeros cristianos no reconocieron a un Papa, no reconocieron a un líder sobre todos en la iglesia. El príncipe de los pastores es Jesucristo. Pero hermanos, es importante tener cuidado. Como dice Ranferi, muchas veces nos van a decir, oye, pues ya te volviste católico romano. No, 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 espérame. Yo soy católico, pero no romano. Yo soy católico en el sentido que abrazo la fe de todos los tiempos, que se ha creído siempre y en todas partes. Si tú eres mi hermano, estás en Egipto, si estás en Medio Oriente, si estás en México, si estás en Guadalajara, en algún otro estado de la Ciudad de México, en otro país, eres mi hermano y eso es lo que nos une. Pero nuevamente, el desconocer esto no solamente tiene problemas teológicos, tiene problemas prácticos eclesiásticos, la falta de unidad. Y por ejemplo, el pastor Evani, que está acá, es de la Ciudad de México también, estamos en un movimiento de apoyo. No es un movimiento pluralista religioso donde aceptamos a diferentes religiones y no importa la religión. No, 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 no estamos hablando de eso. Estamos hablando de verdaderos cristianos que abrazan un único evangelio. Pero lo curioso es que el pastor Evani es de una tradición evangélica diferente a la mía. Y tenemos así muchos hermanos en la Alianza Estratégica de México, donde buscamos apoyarnos, buscamos, incluso he ido a predicar a la iglesia de Ebony, por ejemplo, ¿no? Y sabe que soy presbiteriano y aún así me invita, y allá él, ¿verdad? Pero en este sentido, porque hemos entendido que tenemos una sola fe, a pesar de las diferencias secundarias, ¿no? Les voy a recomendar un libro, hermanos, que quizá en otro momento podamos hacer un club de lectura de este libro porque es buenísimo. Se llama Escoge tus batallas. Escoge tus batallas de Gavin Ortlund. Les voy a poner aquí el título, el autor en el chat, porque mi inglés no es el mejor. Gavin Ortlund tiene este libro que se llama Escoge tus batallas, que justamente lo que mencioné hace rato Ranferi nos ayuda a entender cuáles son las doctrinas primarias, cuáles son las doctrinas secundarias y terciarias y cómo poder, a pesar de esta diversidad, de alguna manera dentro del cuerpo de Cristo, pueda haber unidad en las doctrinas principales. Entonces eso es muy importante que podamos entenderlo y ahora sí vamos a entrar un poco más a hablar de Herman Bavinck. Muchas gracias Ranferi por esta aportación importante. Fíjense lo que dice Herman Bavinck en su Dogmática Reformada, el volumen 4. Ya tradujeron el volumen 1 nuestros hermanos de Editorial Monte Alto, pero todavía no tenemos los otros volúmenes. Pero en el volumen 4, en la edición en inglés, dice que así como hay un solo Dios y un solo Señor, también hay una sola iglesia, un solo rebaño, una sola madre de la que nacen todos los creyentes y fuera de la cual no hay salvación. Los que no tienen a la iglesia como madre no tienen a Dios como padre. Y nuevamente aquí parece un lenguaje demasiado católico romano para muchos de nosotros. Pero a lo que se refiere Herman Bavinck es que es la única iglesia del Señor en la cual se predica el Evangelio, en la cual vivimos en comunidad. Esta iglesia verdadera está en todas partes y es un solo rebaño, una sola iglesia. Claro, tenemos diferentes nombres que la Iglesia Bautista de la Gracia, que la Iglesia Presbiteriana Cordero de Dios, pero todas estas iglesias son parte de un solo cuerpo. Y él se contesta la pregunta, Herman Bavinck, ¿por qué la iglesia es católica? Número uno dice, se dice que la iglesia posee este atributo en primer lugar porque aunque constituye un todo único y una unidad completa, se extiende. Básicamente va a hablar de lo que explicamos hace un momento. Se extiende por toda la tierra la iglesia. Mientras que las sectas siempre permanecen restringidas a un país, a una parte del mundo. Y bueno, esto tiene sus, de alguna manera, excepciones. Por ejemplo, The Watchtower, los testigos de Jehová. En México tienen una presencia importante, en Estados Unidos pues claro que es preeminente y en otras partes del mundo, pero claro que no se extiende a todas las partes del mundo porque no en todas prosperan. El nestorianismo, por ejemplo, esta doctrina que diferenciase de Cristo dos personas
En Oriente tiene todavía cierto sector en otras partes del mundo, por ejemplo, pero el nestorianismo no creció en otros países. Los trinitarios en algunas partes de Sudamérica, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes sectas que se han extendido a lo largo de diferentes países de hispanoparlantes, pero también angloparlantes. Sin embargo, la iglesia verdadera, la iglesia del Señor Jesucristo se extiende en todo el mundo. Ahí sí no hay excepciones. Aún así, en los países más difíciles de llegar, a pesar de eso, el cristianismo, la verdadera fe cristiana, ha roto los límites, las barreras y se ha extendido por toda la tierra. En primer lugar, dice Herman Bavinck, eso significa que la iglesia es católica. En segundo lugar, es católica porque aunque en el pasado existía de forma menos perfecta, ha existido en la tierra desde el principio del mundo y desde los días de Adán. Ha acogido a todos los creyentes, mientras que las sectas siempre van y vienen. Es bien interesante que Herman Bavinck vea el inicio de la iglesia no en el Nuevo Testamento, sino en el principio. ¿Por qué? Porque para Herman Bavinck y para las escrituras mismas, la iglesia es el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios no existió hasta el Nuevo Testamento. De hecho, la palabra eclesia se utiliza en el Nuevo Testamento en griego, pero, por ejemplo, la primera traducción del hebreo, de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, el término eclesia es un término para referirse a la asamblea, a la congregación del pueblo, en este caso de Israel. En este sentido, el pueblo de Dios siempre ha existido desde Adán hasta nuestros días. En este sentido, dice Herman Bavinck, la iglesia, el pueblo de Dios, siempre ha estado desde el principio del mundo, pero las sectas nacen, decaen. ¿Recuerdan cuando los fariseos, los principales de Israel querían eliminar, hacer callar a la iglesia? Hubo un hombre que dijo en Hechos, no sea que estemos luchando contra Dios. Si estos son solamente es un movimiento sectario, va a desaparecer. Pero si no lo es, entonces es de Dios. Y han pasado 2000 años, desde el Nuevo Testamento, casi 2000 años. Y la iglesia sigue. Y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de la iglesia. A eso se refiere Herman Bavinck. En tercer lugar, se llama católica porque posee, conserva y distribuye completamente toda la verdad y la gracia que Dios ha querido comunicar a los hombres y por lo tanto es para todos los pueblos la única y necesaria institución salvífica, mientras que las sectas solo poseen una parte de la verdad. Esto es bien importante, porque las sectas van a tomar una parte de la revelación de Dios y la van a tergiversar. Las sectas, y es muy peligroso estos movimientos. ¿Por qué? Porque las sectas toman una parte de la verdad, pero la distorsionan. Toman una parte, por ejemplo, nuestra hermana Ana hace rato habló del evangelio falso de la prosperidad, o no sé si llamarle evangelio, la desviación, la aberración de la prosperidad. Toman una parte de la verdad de la palabra. Usan textos bíblicos, pero eso no significa que sean católicos. Eso no significa que sea de la iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque distorsionan la verdad. Toman una parte de la verdad y la otra la desechan. Por ejemplo, hablar del sufrimiento para los teólogos de la prosperidad no es algo agradable. Pero la Biblia habla que Dios usa el sufrimiento para nuestro bien. Usa la carencia para nuestro bien. Pero claro, en su teología eso no cabe. Entonces lo ignoran. La iglesia verdadera predica todo el consejo de Dios, no solamente las partes que más nos gustan. Esto es una marca de la iglesia que predica fielmente el Evangelio de Jesucristo. Es muy importante. Fíjense lo que dice Herman Bavinck sobre la iglesia de Roma, y es lo que les decía hace un momento. Dice, la Iglesia Católica Romana tiene cada vez menos derecho al atributo de la catolicidad. Dice, también son mutuamente contradictorios los términos romano y católico. Al igual que en el Antiguo Testamento, la dispensación de la gracia se centraba en Jerusalén y vinculaba a todos los creyentes con esa ciudad, así también en los días del Nuevo Testamento, la Iglesia Católica Romana hace que la fe y la salvación de los seres humanos dependan de un lugar específico, de Roma, y de una persona específica, del Papa. Y por lo tanto no hace justicia a la catolicidad del cristianismo. Por lo tanto, el nombre romano o iglesia papal expresa su naturaleza con mucha más precisión que católica. Y nuevamente aquí es una opinión de Bavinck y es una opinión que yo he abrazado
Cuando hablo de la Iglesia de Roma, no hablo de la Iglesia católico romana comúnmente, hablo de la Iglesia romana o de la Iglesia papista. ¿Por qué? Porque se han alejado bastante, bastante de la catolicidad de la Iglesia. Y hay el libro del doctor Andrés Mesmer que se llama Católico pero no romano, que explica por qué la Iglesia se ha desviado. Y hay otros libros de historia de la Iglesia, Heiko Oberman, Jaroslav Pelikan, por ejemplo, y otros historiadores, Justo González incluso, conocido en nuestro contexto, donde hablan justamente de cómo la Iglesia de Roma se ha desviado en muchas doctrinas principales. Bueno, no principales, pero sí incluso algunas de ellas como la justificación, que es una doctrina principal. ¿Abrazan la doctrina de la Trinidad como nosotros? Sí. ¿Abrazan la deidad de Cristo? Claro que sí, en eso estamos de acuerdo con ellos, pero no en cuestiones de, por ejemplo, justificación o salvación. Incluso de autoridad. ¿Cuál es la autoridad mayor? ¿La palabra o la tradición? El magisterio de la iglesia y la palabra están al mismo nivel. Esa es la cuestión que nos diferencia y que hace que la iglesia de Roma cada vez se aparte más de la catolicidad. Por eso dice Hermann Bavinck, todos los protestantes, y se refiere a todas las iglesias que incluso, pues de alguna manera, no es que deban su existencia a la reforma, pero que vienen desde la reforma. Dice, todos los protestantes creen y confiesan una sola iglesia católica en el credo de los apóstoles que acabamos de leer, a veces también en sus propias confesiones, pero nuevamente las confesiones reformadas, luteranas, anglicanas, metodistas, pentecostales, aunque tienen sus diferencias en temas de bautismo, en temas de escatología, de liturgia, sin embargo deben de confesar lo mismo en la doctrina de la Trinidad, en la doctrina de la divinidad de Cristo, en la doctrina de la divinidad del Espíritu Santo. Podemos diferir de otras cosas, pero no de estas realidades. Ah, hay mucho que más podemos decir. Eh, voy a avanzar un poquito en esto. Les voy a pasar las diapositivas por si quieren usarlas. Fíjense, por ejemplo, la catolicidad de la Iglesia Reformada. Por ejemplo, en la Confesión Belga, que es una de las tres formas de unidad de las iglesias reformadas. Dicen, para empezar, justamente en el artículo 27 dicen, creemos y confesamos una sola iglesia católica. Fíjense cómo la Iglesia Reformada se refería hacia sí misma como Iglesia Católica. Estoy escribiendo un artículo también para Coalición donde explico por qué los reformadores se llamaban católicos. Pero fíjense cómo empieza la confesión belga. Hay una sola Iglesia Católica Universal, una congregación santa y reunión de los verdaderos creyentes cristianos que esperan su completa salvación en Jesucristo, habiendo sido lavados por su sangre y santificados y sellados por el Espíritu Santo. Esta iglesia ha existido desde el comienzo del mundo. Lo que dice Hermann Bavinck no es nuevo, ya lo dicen las iglesias reformadas del siglo XVI, siglo XVII y posteriormente. Entonces, la iglesia reformada se veía a sí misma como católica y más católica que Roma, porque Roma había añadido doctrinas que ya mencioné que son extrañas al Evangelio y que incluso son contrarias al Evangelio. Por lo tanto, la reforma no fue innovación, no fue crear una nueva religión, fue una renovación, fue un retroceso al pasado, un retroceso a la verdadera tradición, a la tradición fiel a las escrituras, fiel al Evangelio. Y esto es por la parte de la Iglesia Reformada, pero también tenemos en la Apología de la Confesión de Augsburgo, que es luterana, lo siguiente. Y dice el símbolo apostólico, hablando del credo apostólico, Iglesia universal para que entendamos que la Iglesia no es una república exterior como los gobiernos de las naciones, sino que consta de hombres esparcidos por todo el mundo que están conformes con el Evangelio y poseen el mismo Cristo y el mismo Espíritu. Ahora, hermanos, ¿alguien sabe cuál es la diferencia o diferencias entre la iglesia luterana y reformada? ¿Alguien tiene alguna idea cuál sea la diferencia o algunas de esas diferencias? ¿Habrá alguna? ¿Los leo o los escucho? Quien conteste le voy a poner una estrellita. La cena. Muy bien, Marcos, muchas gracias. La cena, la Santa Cena, por ejemplo, la iglesia, en este caso luterana, bueno, por lo menos la opinión, gracias hermanos, la opinión de Lutero y Melanchthon, por ejemplo, era que en la Santa Cena existe la consustancialidad. Cristo está localmente presente en la Santa Cena. No, los elementos no
son cambiados de sustancia, como cree la Iglesia de Roma, lo cual evidentemente es una herejía decir que los elementos sustancialmente cambian, no los accidentes, pero sí sustancialmente. El pan se convierte en el cuerpo de Cristo y la sangre verdaderamente es la sangre de Cristo. Los accidentes visiblemente están iguales, ¿no? El pan y el vino siguen siendo vino visualmente, pero sustancialmente ahora son sangre y cuerpo o carne. Los reformadores, los luteranos, incluso luteranos y reformados no creyeron eso. Lo que creyeron, por ejemplo, los luteranos es que Cristo estaba presente en la Santa Cena, sí, como lo creían los padres de la iglesia, pero los luteranos decían está localmente. Los reformados en esta parte de Juan Calvino y otros más decían que Jesús estaba presente y que el Espíritu Santo nos elevaba, por así decirlo, a Cristo mismo. Pero no es que Cristo estuviera localmente ahí, porque Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso y como tiene un cuerpo humano, está en el cielo, en el trono. Esa era la diferencia de visión entre los luteranos y los reformados, pero estaban también los zwinglianos. Zwinglio creía que la Santa Cena era un mero memorial. En este caso, era la diferencia, ¿no? Pero, fíjense, tanto luteranos, reformados, zwinglianos, confesaban un mismo evangelio, a pesar de esas diferencias. Lamentablemente, hermanos, no todos los luteranos lo entendieron así y no tuvieron tolerancia con otros cristianos. Por ejemplo, en la dieta reunión de Maxburgo, Lutero y Zwinglio no pudieron quedar de acuerdo. Y en lugar de salir en paz, salieron enojados. Lutero dijo algo así como tú eres de otro espíritu. Casi, casi le decía a Zwinglio que era un hereje. Por lo cual, claro que no estamos de acuerdo con la actitud de Lutero en este caso. Porque claro que podemos diferir de la Santa Cena y ser hermanos y no ser de otro espíritu, como decía Lutero. ¿Se equivocó Lutero? Se equivocó muchas veces. ¿Se equivocó Calvino? Se equivocó muchas veces también en actitudes probablemente. Muchos, por ejemplo, de la parte reformada persiguieron a los anabaptistas a los que, por ejemplo, querían cortar con toda la tradición y tenían otras visiones sobre el bautismo. También los anabaptistas, muchos anabaptistas murieron a causa de no estar de acuerdo con algunos reformados y luteranos. Eso, hermanos, es muy lamentable en la historia de la Reforma. Muy triste. La Reforma no fue un movimiento perfecto. La Reforma no es solamente color de rosa. No, hermanos, también tuvo sus partes oscuras y muy oscuras. Y no se vivió una catolicidad, muchas veces en la práctica, aunque sí en las confesiones. Como dice Cornelius Bantil, los seres humanos somos una contradicción, todo hombre es una contradicción. Y mi esfuerzo en esta conversación es que podamos vivir no solamente en nuestra confesionalidad, en la praxis, en la práctica también esta catolicidad que nos lleva a la unidad. Fíjense lo que dice el prólogo de la Segunda Confesión Helvética, firmada tanto por luteranos como por reformados. Fíjense, en su prólogo dice lo siguiente: confesión y sencilla explicación de la verdadera fe y de las doctrinas católicas de la pura religión cristiana publicada en común acuerdo por los ministros de la Iglesia de Cristo de la Confederación Helvética, residentes en Zúrich, Berna y todos estos países, dice, a los cuales se han unido también los ministros de la Iglesia, perdón, localidades, no países, a los cuales se han unido también los ministros de la Iglesia de Ginebra con el fin de testimoniar a todos los creyentes que sepan que están en la verdadera y primitiva iglesia de Cristo y que no propagan falsas doctrinas, por lo cual nada tienen en común con estas o aquellas sectas con errores doctrinarios. Y damos a conocer esta confesión también con el objeto de que todos los creyentes puedan juzgar por sí mismos. Es importante esto, hermanos, porque se levantarán grupos heréticos como los socinianos, que negaban la Trinidad, ¿no? Sin embargo, la confesión helvética le sirvió a las siguientes generaciones reformados a abrazar la verdadera fe y tener un documento o documentos, confesiones por las cuales puedan ellos usar y defender lo que creemos. Pero fíjense qué interesante, tanto luteranos como reformados reconocen que hay una sola iglesia, una sola fe, una iglesia que se ha unido al testimonio de la iglesia primitiva. Los padres de la iglesia, mis hermanos, también nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué?
porque ellos abrazaron el verdadero evangelio. No estamos de acuerdo con todos los padres de la iglesia, claro que no podemos estar de acuerdo en todo, porque todos los hombres yerran, todos los hombres se equivocan, pero los padres de la iglesia constantemente dicen, en el momento que yo me equivoque, siga las escrituras. No me sigas a mí, sigue las escrituras. ¿Qué implicaciones tiene para nosotros entonces, mis hermanos, la catolicidad de la iglesia? Las obligaciones, les llama Herman Bavinck, que la catolicidad nos impone hoy para los creyentes. Número uno, buscar la unidad con las iglesias de nuestra comunidad. Buscar unirnos, apoyar. Y no estoy diciendo que muramos a nuestras confesiones doctrinales. No estoy diciendo que mueras a tu denominación o te salgas de tu iglesia y denominación. No, no, no. Que busques tener hermanos sin pelearte por cosas secundarias. Claro que podemos debatir y qué buenos son los debates, cuando son debates honestos, debates que promueven la reflexión. Gloria a Dios por esos debates, pero no dejes de hablarte por esos debates con tus hermanos, de partir el pan con tus hermanos. Qué precioso, hermanos, es ver a... tenemos una carne asada el 19 de julio en la Ciudad de México. Los que quieran ir están invitados. Escríbanme nada más. Tenemos una carne asada donde vamos a estar diferentes hermanos de diferentes tradiciones evangélicas conversando cómo podemos apoyar a nuestra ciudad. Y eso solamente es una obra de la gracia del Señor. Espero que vayas, Pastor Evani, y los que estén en la Ciudad de México, pues vamos para allá, hermanos. Hay que promover la unidad, nuevamente, no muriendo nuestras confesionalidades, teniendo claro que claras nuestras confesiones, claros nuestros distintivos, pero eso no nos debería llevar al sectarismo religioso. Esa actitud que nace del corazón que nos separa de otros hermanos porque elevamos doctrinas secundarias y terciarias a un primer lugar. Pero en el fondo esto es orgullo doctrinal, es orgullo del corazón, porque me creo mejor que otros, porque creo que mi tradición es mejor, ¿ok? ¿Estás de acuerdo en que tu tradición que tú elegiste, la elegiste porque es más bíblica? Bien. Pero si eso te lleva al orgullo, ten mucho cuidado. Si te lleva a aislarte de tus hermanos. En segundo lugar, deja de despreciar a otras tradiciones cristianas. Ten mucho cuidado con tus bromas, ten mucho cuidado con la forma en que te refieres a otras tradiciones evangélicas, como si no tuvieran valor o importancia. Tengamos mucho respeto y cuidado, mis hermanos. No estoy diciendo que abraces lo mismo que esa tradición cree. Si tú no crees lo mismo que ella en el asunto del bautismo, está bien, pero no por eso las desprecies. En tercer lugar, valora el legado de toda la iglesia. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que conozcas los concilios de la iglesia, los primeros concilios universales. Por lo menos los cristianos protestantes y reformados abrazamos los primeros 6 concilios. A partir del séptimo tenemos nuestras reservas porque ¿por qué? Porque vemos desviaciones en muchos aspectos en los posteriores concilios. Pero en los primeros 6 concilios estamos de acuerdo. Toda la iglesia, oriental, occidental, estamos de acuerdo. Valora, por lo tanto, el legado de los padres de la iglesia. Léelos, escudriña. Hay acá arriba de mí, hay una colección de padres de la iglesia editorial CLIE. Búscalos, lee a Irineo, lee a Agustín de Hipona, conoce a Hilario de Poitiers. Estoy escribiendo sobre Hilario, espero que pronto salgan estos artículos de Hilario de Poitiers. ¿Por qué? Porque pertenecemos a algo más grande que nuestra propia iglesia local. Y nuevamente, no es que desprecie la iglesia local, al contrario, sirve, ama tu iglesia local y sirve a los santos en la iglesia que Dios te ha dado, pero conoce todo el legado de la iglesia y disponte, en último lugar, a aprender de todos, sin renunciar a tu confesionalidad. Lea a Thomas Oden, un metodista, un wesleyano magnífico. Lee a, ¿quién les gusta? No sé, de diferentes autores. Lee a Sam Waldron, lee a Joel Dickey, lee a otros autores que no son de tu denominación, pero que puedes aprender por su erudición, por su preparación. Esto también debe fomentar la unidad de nuestras iglesias. Y si eres teólogo o estás preparándote para ser un teólogo o teóloga, mis hermanos, aprendan de todos. Tenemos tanto que aprender de tantos teólogos que no creen exactamente lo mismo que nosotros,
pero que Dios los ha dotado de capacidades intelectuales y teológicas para que puedan enseñar a toda la iglesia. Mis hermanos, este es un intento por introducir al tema de la catolicidad a la iglesia hispana, y mi deseo es que esto cree unidad, humildad y que también podamos aprender de otros. Muchas gracias por conectarse el día de hoy. Y no quiero despedirme sin saber si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna aportación, hermanos. Los escucho. Pueden abrir su micrófono o levantar su mano. Muy buena lista, Renferi. Exacto. Por ahí, por ejemplo, tenemos a un teólogo como Wayne Grudem, gran teólogo. Pero en alguna cuestión de la Trinidad hay una cuestión muy, muy importante que podemos hablar en otra ocasión sobre Wayne Grudem, pero en otras doctrinas de su teología sistemática es bueno. Muy bien. ¿Qué otros? Bueno, Herman Bavinck, desde luego, léanlo. Necesitamos corazones de discípulos, así es, Cristian. Necesitamos que el Señor nos ayude a, nos ayude, perdón, a aprender de todos, ¿no? Que nos dé humildad verdadera. Así que, hermanos, pues muchísimas gracias por su tiempo. Y solamente, hermanos, quiero que quede claro esto. Lo que nos hace humildes para aprender, para escuchar a otros, es el Evangelio. Fíjense lo que dice Pablo, y voy a ahorita darle participación a nuestra hermana Karen, pero fíjense lo que dice Filipenses, capítulo 2. Es más, primero Karen, adelante, puedes abrir tu micrófono, te escuchamos. Sí, muchas gracias, hermano, por compartir en primer lugar la exposición muy buena. Más, bueno, a través de mi pregunta, tal vez un consejo, ¿no? Si bien es cierto ahora teniendo más claro el término de lo que es el catolicismo, ¿no? El término católico y demás, que buscamos siempre la unidad, ¿no? De todas maneras, como cuerpo de la iglesia, esa unidad también, o sea, de todas maneras podemos, o de qué manera también podemos buscar una unidad con, por decir así, con los hermanos, pero que son católicos romanos, o sea, también podemos tener un vínculo o de qué manera, ¿no? Porque a veces, hace unos últimos vi por ahí que había un pastor, ¿no? Que dice que dio una entrevista de un medio católico romano, ¿no? Que dice que teníamos que también unirnos a ellos para seguir difundiendo el evangelio, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nosotros también podemos buscar una cierta unidad? O tal vez hay un hilo, ¿no? Que tal vez, no sé si dividirnos, pero tener un cierto cuidado y eso también, ¿no? Entonces, si me podría aclarar ello. Sí, 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 es muy, muy buena pregunta. Y aquí quiero, de alguna manera aclarar algo. Creo que la Iglesia de Roma en muchos puntos doctrinales se ha desviado, ¿no? De una manera muy, muy importante. Ha cambiado sus puntos de vista en algunas cosas desde el Concilio Vaticano II. Ha habido acuerdos incluso entre protestantes con la Iglesia de Roma. No, no es la misma iglesia que en el siglo XVI, pero sigue abrazando algunas doctrinas como el papado, etcétera, ¿no? Creo que hay verdaderos cristianos en la Iglesia de Roma, lo creo. Creo que sí puede haber verdaderos cristianos que confiesan a Cristo, que creen en Cristo, a pesar de la imperfección de otras doctrinas, ¿no? Pero creo que hay cristianos, por ejemplo, que confiesan que Cristo es su Salvador y no creen que María los salva o que los santos o que la penitencia, sino que la justicia de Cristo puesta a su favor, ¿no? Podemos tener unidad con estas personas, podemos concordar, sí, en temas, por ejemplo, en nuestro país, en las marchas pro vida, por ejemplo, en discusiones pro vida, estamos en unidad, claro que sí. Incluso reconocemos que no somos parte de la Iglesia de Roma, pero estamos de acuerdo con ellos en la defensa de la vida. Este tipo de unidades, de causas, incluso creo que sí podemos tener unidad. Pero nuevamente tenemos que ser muy, muy cuidadosos porque también esto puede darse un ecumenismo que básicamente es más un pluralismo religioso, ¿no? Donde la verdad es relativa, donde la doctrina es relativa, donde la doctrina no es importante. Tenemos que cuidarnos también de estas asociaciones donde básicamente la doctrina bíblica pasa a un lugar muy, muy recóndito de la conversación y hay una especie de ecumenismo malsano
un ecumenismo, básicamente es un pluralismo religioso incluso, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado también de esto, hermana Ana, pero claro que podemos tener unidad en causas como sociales, en causas donde podemos pues apoyar, ¿no? En la parte de la cosmovisión cristiana. Porque en Roma, les he dicho, tenemos muchas cosas que estamos de acuerdo, la Trinidad, la confesión de Cristo como Señor y Salvador y Dios. Entonces, en estas cosas estamos en unidad, ¿vale? Pues hermanos, es un tema muy, muy extenso que podemos, obviamente, tengo muchas diapositivas más que mostrarles, pero quizá en otra ocasión podamos dar una segunda parte a esta conversación de Herman Bavinck. No olviden, hermanos, por favor, que tenemos el día jueves a las 8 de la mañana, hora centro de la Ciudad de México. En Chile serían por ahí como las 11 de la mañana, si no me equivoco, en Argentina también, y en sus países, no sé, en Bolivia, en Perú. Chequen su horario, es a las 8 de la mañana, Ciudad de México, 3 de la tarde, Reino Unido, con el doctor Israel Guerrero. Estaremos hablando de la vida y obra de Herman Bavinck, cosa que hoy no toqué. Entonces, pues hermano, les voy a pasar ahí las diapositivas con mucho gusto para que puedan también profundizar más en esto. ¿Saben si hay alguna iglesia en la ciudad que tenga dentro de su sistema de creencias o símbolos católicos que ha mencionado, preferentemente presbiteriana? Hay varias iglesias, de hecho, pues nuestra iglesia, estás invitado, Carlos, es una iglesia presbiteriana en Coyoacán, Cordero de Dios, pero hay varias más iglesias en tu zona que son presbiterianas que podríamos checar. Mándanos nada más tu zona, ahí en el número que yo escribo en el grupo de reuniones de Zoom. Ahí mándame un mensaje y yo te voy a mandar una lista de iglesias que pueden, claro que recibirte. ¿Dónde podemos seguirle? Hermano, les envío en un rato más el canal de YouTube y las redes sociales para que puedan darle seguimiento quizá a lo que hacemos como instituto, los videos que subimos, las conversaciones, con mucho gusto, hermano Ranferi. Pues nada, muchísimas gracias, Ranferi. Y a la persona que te escribió, diles que nos escriba para agregarte al grupo de WhatsApp donde subimos conversaciones y todo lo necesario. Entonces, pues nos vemos el día jueves si el Señor lo permite. Que tengan una excelente noche, hermanos. Descansen, que el Señor les bendiga. Hasta el jueves, primero Dios. Bendiciones.